Bueno, eh, les vamos a presentar hoy el RAE de Fisiopatología del dolor abdominal, pues por quien les habla, María Camila Alarcón, y pues por Francisco. Entonces el RAE 1, pues es explicar el origen y los mecanismos fisiopatológicos del dolor abdominal, visceral y somático. Esta es la bibliografía que utilizamos para la realización del RAE. Entonces les recomendamos este libro de Asato, pues por si quieren leerlo. Entonces, la tabla de contenido, pues primero vamos a hablar de qué es el dolor, los receptores del dolor, los tipos de estímulos dolorosos, las bases neurológicas del dolor abdominal, las vías del dolor, perdón, la vía del dolor, los tipos de dolor y pues la relación con el caso. Entonces, ¿qué es el dolor? Es una experiencia sensorial y afectiva desagradable relacionada con una lesión tisular real o potencial. Este es la combinación de factores fisiopatológicos y psicológicos, y pues esos factores pueden ser, por ejemplo, la naturaleza del estímulo, la personalidad de la persona, las circunstancias que acompañan el dolor, etcétera. Entonces, ¿qué significa el abdomen agudo? Cuando hablamos de abdomen agudo nos referimos a un síndrome que se caracteriza por síntomas y signos referidos en el abdomen, que son de comienzo gradual o repentino, pues cuya evolución progresa rápidamente y pues lo obliga al paciente a consultar a un médico en las primeras horas tras su instalación. Pues va a estar acompañado la mayoría de los casos por dolor y pues dependiendo de los tipos de estímulo va a estimular una respuesta tanto del sistema nervioso simpático como parasimpático. Entonces, el dolor provocado por estímulos en la piel, en los músculos y en el hueso, pues suele provocar una excitación simpática que me va a producir, por ejemplo, taquicardia, hipertensión arterial, midriasis, aumento del cortisol e hiperglicemia. Mientras que el dolor provocado en los órganos va a estimular principalmente el sistema nervioso parasimpático y me va a provocar síntomas como bradicardia, hipotensión, sudoración, náuseas y vómitos. Entonces, los receptores del dolor pues los tenemos en todo el cuerpo y pues son sensibles a ciertos estímulos y pues van a mandar las señales obviamente al sistema nervioso central. Entonces, en el músculo liso de las vísceras huecas vamos a tener los receptores que responden solamente a estímulos químicos, mientras que en la cápsula de las vísceras sólidas van a haber pues los receptores que van a responder a estímulos mecánicos, físicos y químicos. En la pared de los vasos también van a estar presentes, así como en el peritoneo parietal y en el mesenterio. Es importante tener en cuenta que en el peritoneo visceral y el epiplón, pues no va a haber estos receptores. Entonces, por eso se explica la insensibilidad de estas estructuras. Los tipos de estímulos dolorosos, pues en la literatura se describen dos, o pues bueno, tres, pero pues lo puse en dos porque pues la inflamación y la isquemia están relacionadas. Entonces, pues la distensión o estiramiento, que es el principal mecanismo en la nocicepción visceral, está relacionado con la activación de mecanorreceptores del dolor o por isquemia al comprimir pues, los vasos sanguíneos. Puede ser la distensión de una visera hueca como en el cólico hepático o renal o la contracción vigorosa del músculo liso en la obstrucción intestinal. Y la inflamación o isquemia, que pues incluye la liberación de sustancias proinflamatorias como la bradicinina, las prostaglandinas, la sustancia P, el aumento del potasio, perdón, y pues asimismo va a haber un aumento del ácido láctico, porque pues si recordamos durante la isquemia se va a favorecer el metabolismo anaerobio, aumentando pues la producción de lactato y pues por ende la inflamación y pues esta respuesta inflamatoria. Entonces aquí en la imagen de la izquierda, pues vamos a ver, por ejemplo, este tipo de estímulo que sería, pues, por ejemplo, la contracción en un cólico. En la imagen B, pues se puede ver la distensión, perdón, sí, la distensión de la cápsula. Aquí, pues, obviamente, pues se puede producir la inflamación y pues la isquemia por una obstrucción. Entonces disminuyen el umbral del dolor, es decir, que pues el paciente va a percibir el dolor más fácilmente. La ansiedad, la depresión, el dolor residuo ante la inflamación y la isquemia, y pues que aumentan el umbral del dolor, es decir, el paciente va a ser más difícil que sienta el dolor, como la demencia, la somnolencia, el hipnotismo, los placebos, los analgésicos, etcétera. Entonces las bases neurológicas del dolor abdominal
pues en esta vía es importante recordar que hay 4 neuronas que les explicaremos más adelante, pero pues el proceso general como es, pues hay un estímulo que produce pues la excitación de nociceptores y estos pues forman parte de la primera neurona, que pues van a generar un potencial de acción y pues va a estimular tanto el sistema nervioso simpático, como ya les dije, como el parasimpático. El simpático suele ser pues es toracolumbar, está relacionado más con el peritoneo, mientras que el parasimpático está relacionado con las vísceras huecas. Entonces, en el sistema nervioso simpático, pues las fibras que recogen los estímulos del peritoneo parietal posterior y el pelviano son los nervios esplácnicos. Las fibras que recogen estos estímulos del peritoneo parietal anterior y la raíz del mesenterio son los nervios espinales o intercostales. Y las fibras pues, del peritoneo diafragmático son el nervio frénico, que pues vimos muy bien en respiratorio. Entonces, estas 3 fibras es importante recordar que hacen un relevo muy importante en 3 ganglios, que son el ganglio celíaco, el ganglio mesenterico superior y el ganglio mesenterico inferior. Pues recuerden que están como relacionados eh, con las arterias. Entonces, aquí en esta imagen pues se ven las fibras parasimpáticas que son como estas, perdón, las simpáticas que son como estas moraditas. Y pues como vemos, cada órgano pues tiene tanto su inervación simpática como parasimpática. Entonces, como ya les dije, pues estas fibras van a hacer un relevo en el ganglio celíaco, en el ganglio mesentérico superior y en el ganglio mesentérico inferior, para luego llegar a la médula que va pues desde T1 hasta T3 aproximadamente. Ahora el sistema nervioso parasimpático, que pues recordemos va a ser craneal y sacro, va a estar más relacionado con las vísceras huecas. Entonces va a pasar pues los estímulos a través de 3 nervios, que van a ser el nervio vago, los nervios pelvianos y los nervios simpático toracolumbares. Entonces este nervio vago va a relevar la información en el ganglio nodoso para luego llegar al bulbo raquídeo, que se puede ver mejor aquí en esta imagen, que la anterior no la tenía. Entonces, pues aquí se ve que el vago va pues, a hacer el relevo de la información en el ganglio nodoso para luego llegar al bulbo. Entonces, la vía del dolor abdominal, pues, ¿cómo es esta vía? Entonces, pues, primeramente va a haber un estímulo que pues va a ser recogido pues por esos nociceptores, que pues, son fibras de unión libre, y pues van a llegar a la primera neurona. Como les dije, van a ser una extensión de esta primera neurona y donde se encuentra el cuerpo de la primera neurona en los ganglios de las raíces dorsales. Luego, esta prolongación de la primera neurona pues hace sinapsis con la segunda neurona que se va a encontrar en el asta dorsal de la médula espinal. Y pues posteriormente, cuando llegue ahí, se decusa al lado opuesto y pasa por la comisura gris anterior para luego seguir con la vía. Bueno, como ya les había explicado, Cami, después de que esa neurona hace como su decusación, lo que vamos a encontrar es que el axón de esta va a ascender por la sustancia blanca anterolateral y esta va a formar el haz espinotalámico lateral en dirección al tálamo. Una vez llega a la protuberancia del tálamo, vamos a encontrar el cuerpo de la tercera neurona. Esa tercera neurona, a su vez, se va a prolongar hacia la corteza somatosensorial primaria, en donde también vamos a encontrar al cuerpo de la cuarta neurona. Posteriormente, esa neurona lo que va a pasar es que va a prolongar su axón y sus terminaciones hacia unas regiones muy importantes que nos van a garantizar un carácter afectivo o emocional ante la sensación del dolor. Entonces, esas prolongaciones se van a ir hacia el lóbulo frontal y hacia la circunvolución. En el en el lóbulo frontal, lo que vamos a encontrar es que este se va a encargar principalmente de realizar el control socioemocional y el procesamiento del dolor. Entonces, lo que va a ocurrir en este es que vamos como a volver más fino el procesamiento de la información dolorosa que provino del tálamo. Eso se me olvidó explicar que el tálamo, la función principal del tálamo es como procesar toda la información proveniente de esos nervios que Cami les explicó y de todas esas aferencias que provienen de todos los órganos. Posteriormente,
impulso más fino va a pasar a la circunvolución y también del tálamo pasa a la circunvolución. Lo que vamos a encontrar en esta circunvolución es que esta se va a dividir en dos, en la circunvolución cingulada anterior y en la posterior. Resulta de que esta circunvolución tiene una función muy importante en el procesamiento de las emociones y la regulación de la conducta. Esta tiene como conexiones con la amígdala y es lo que permite dar como ese carácter al dolor. Entonces, la circunvolución cingulada anterior principalmente lo que va a encargarse es de la vocalización de las emociones, es decir, manifestarlas o exteriorizarlas fuera del cuerpo. Esto mediante las facies, entonces pues vamos a mirar que la persona se va a encontrar irritada, eh, cansada o pues no sé, triste. Y como ya les venía diciendo, esto es lo que va a definir de que haya como un carácter afectivo y emocional, que va a corresponder al desagrado. Resulta que las personas que se ha demostrado últimamente que las personas que tienen lesiones de pronto en el lóbulo frontal o en la circunvolución, lo que va a pasar es que estas personas pueden optar por dos escenarios. El primer escenario es que no van a sentir nada, como lo ven en el GIF de ahí, no van a poder expresar como el desagrado, o la otra es que o que manifiesten esa emoción constantemente. Siguiente cambio. Bueno, aquí lo pueden encontrar como la imagen como más clara que Camello les acabamos de explicar, por si quieren tener como mayor entendimiento de dónde es que se conjugan esas neuronas, dónde está la primera, la segunda y la tercera neurona. Entonces, pues aquí en la imagen la pueden ver como la primera neurona en el ganglio de la raíz dorsal, aquí. Luego, pues luego en el asta posterior de la médula. Posteriormente aquí en el tálamo, la tercera neurona. Y la cuarta ya en la corteza. Entonces vamos a encontrar unos tipos de dolor que es como una parte pues esencial del RAE. Entonces vamos a continuar. Vamos a centrarnos en 5 dolores principales. Entonces vamos a comenzar con el dolor visceral. El dolor visceral es un tipo de dolor que es gatillado o provocado por una lesión tisular en un órgano. Entonces, lo que va a pasar es que este se puede presentar por las manifestaciones que Camila les había mencionado anteriormente. Y esa injuria lo que va a pasar es que va a provocar que los nociceptores se activen y van a enviar esa información por medio de las fibras C amilínicas. Entonces, siguiente cambio. Entonces, vamos a encontrar de que ese dolor va a tener diferentes características. Va a ser intermitente. Entonces aquí las imágenes de las estrellas que ustedes las ven titilar en el cielo representan esa intermitencia. Entonces esas intermitencias se pueden presentar, por ejemplo, en los cólicos. Resulta de que, por ejemplo, en las personas que tienen apendicitis, pues que no, o sea, que no se ha desarrollado como una apendicitis como pues aguda, sino que ya viene con dolores crónicos, lo que van a presentar es que van a haber cólicos que van a aparecer y desaparecer. Algunos se atenúan con el descanso o con alguna posición. También es importante que tengan en cuenta de que estos dolores viscerales pueden cesar o atenuarse con los antiespasmódicos. Es muy importante que recuerden eso. Tienen un dolor localizado. Entonces aquí les coloqué el planetica porque de pronto ustedes les dicen como busque a Laura Arteaga. ¿Dónde se encuentra esa Laura Arteaga en específico que nos están diciendo en todo el globo? Es muy difícil. Eso quiere decir de que este dolor es difuso, se siente profundo en la línea media, es decir, como en un dolor en banda. El carácter generalmente se presenta como cólico, como ya se los había mencionado en la intermitencia, y estos van a tener unas características como más centradas, como más profundas, que les van a permitir diferenciar este dolor. Este dolor se va a presentar de manera continua o intermitente, va a ser sordo,
se refiere que es un dolor que es de incomodidad, que uno lo puede sentir varias veces en el día, angustioso o quemante. Y puede también presentar síntomas o manifestaciones vegetativos parasimpáticos, esto a causa de la acetilcolina. Entonces vamos a encontrar manifestaciones como náuseas, diaforesis, hipotensión, vómito o bradicardia. Las causas de dolor visceral fueron las que les explicó Cami anteriormente, pero creo que es importante que las profundicen y las recuerden. El proceso inflamatorio, como Cami ya se les había mencionado, es gatillada por medio de unas enzimas o proteínas, que son la bradicinina, la histamina, la acetilcolina o las prostaglandinas. Esto va a favorecer a que haya un proceso inflamatorio, haya mayor infiltrado de células del sistema inmune y que éstas provoquen una inflamación en este área. La distensión de la cápsula de un órgano macizo. Esta es provocada, esta lo que provoca, perdón, es que vamos a encontrar un órgano más grande de lo normal, un órgano más grande de lo normal, que puede ser gatillado por diferentes patologías. Por ejemplo, el caso del dolor hepático, que puede ser provocado por una hepatitis, una obstrucción biliar o una insuficiencia cardíaca. Y la isquemia aguda, entonces quiero que recuerden esto, que a mí me funciona mucho. En isquemia, acuérdense de que van a encontrar un intestino necrosado. Esto puede ser a causa de un émbolo o un trombo que pudo ocluir una arteria que irriga este órgano. Recordemos de que este dolor visceral es o va a depender principalmente del origen embrionario. Entonces, por ejemplo, en la apendicitis, uno refiere pues dolor en la zona periumbilical, pero resulta de que todos sabemos de que el origen o la localización del apéndice se encuentra en la fosa ilíaca derecha. Entonces, a continuación les vamos a explicar cómo los orígenes embrionarios que tienen los diferentes órganos y dónde se va a localizar su dolor. Entonces vamos a encontrar tres divisiones importantes, que es el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. El intestino anterior va a dar origen a la vesícula, el estómago, el páncreas, el hígado y la primera y segunda parte del duodeno. El intestino medio va a dar origen a la válvula ileocecal, al colon ascendente, al apéndice, que es muy importante que lo recuerden, al yeyuno, el ilion y a la tercera y cuarta parte del duodeno. Y posteriormente vamos a encontrar el intestino posterior, que va a dar origen al colon sigmoides, a los ovarios, a las trompas de falopio, a los ovarios, al recto y al último tercio del colon transverso. Entonces, aquí está la misma imagen que les mostró Cami, en donde pueden ver como las patologías, pero no vamos a profundizar porque Cami ya se las explicó. Entonces, teniendo en cuenta nuestro caso que es de apendicitis, vamos a encontrar de que este dolor se va a dar en el dermatoma T10 y T11. Esto, como ya les expliqué, se debe al origen embrionario. Entonces, bueno, aquí pueden ver los dermatomas que se ubican en la zona umbilical T10 y T11. Entonces, a continuación vamos a mirar la razón de qué. Entonces, aquí los tenemos los orígenes embrionarios. Entonces, aquí pueden mirar el intestino medio, se encuentra en el mesenterio, en esta región donde se encuentra el ombligo, y recordemos de que esta da origen a la apéndice que se encuentra en la fosa ilíaca derecha. Entonces, esto pues da la explicación de que por qué cuando nos da apendicitis sentimos el dolor en la región umbilical. A continuación vamos a hablar del dolor parietal. Quiero que lo vean así como una evolución del dolor visceral. Entonces, este se origina principalmente en las estructuras que forman la pared abdominal, principalmente por estímulos que recibe el peritoneo parietal. Esto se puede producir por irritaciones químicas, como el jugo gástrico en una úlcera gástrica, como el jugo pancreático, etc.
Entonces recordemos de que, por ejemplo, cuando sentimos una úlcera gástrica, como miramos en el caso de iHuman, y esta se perfora, pues este ácido gástrico, que es el ácido clorhídrico, puede estimular al peritoneo parietal y puede provocar los estímulos que miraremos a continuación, que el principal es la contracción de los músculos abdominales. Entonces, bueno, perdón, y se me olvidaba mencionarles de que este dolor es transportado por las fibras A delta. Entonces, las características de este dolor van a residir es que este dolor va a estar bien localizado. Entonces, como ya les había explicado Cami en un inicio y como nos han ido explicando en clase, se va a localizar a razón de que al haber el estímulo en la región, por ejemplo, pues hubo una úlcera duodenal o una úlcera gástrica, el ácido clorhídrico va a salir, entonces va a salir y se va a sentir en el área donde se encuentra el estómago principalmente, no se va a ir a otro sitio como ocurre en el dolor referido, entonces va a ocurrir en donde se ubica el órgano y tampoco va a ocurrir como en el dolor visceral, en donde va a depender del origen embriológico. No, aquí va a ocurrir en donde se encuentra el órgano. Entonces, esto se va a describir como un dolor agudo, punzante o quemante. Y se acompaña de la contractura muscular abdominal. Esto es lo principal de este dolor. Y esa contractura en un inicio puede causar como signos de Murphy, el signo de Bessler, o cuando esa estimulación ya es crónica por haber pasado ya mucho tiempo, puede provocar un abdomen en tabla, en donde todos los músculos se contraen y van a provocar de que el abdomen se coloque rígido. Esto con el fin de proteger los órganos internos. Entonces, ¿por qué se da ese abdomen en tabla? Principalmente lo que vamos a encontrar aquí es que los nociceptores van a sentir que hay la presencia, por ejemplo, de jugo gástrico. Ellos van a llevar la señal hacia el asta anterior, pero van a llevar la información hasta el asta posterior de la médula, perdón por la interrupción, me estaban llamando, hasta el asta posterior de la médula, y lo que va a ocurrir aquí es que va a haber un mecanismo reflejo, como lo ven aquí que hay un arquito. De aquí va a salir una aferencia que se va a dirigir hacia los músculos de la región abdominal. Y pues se me olvidó decirles, este sale por el asta anterior de la médula. Bueno, aquí está la explicación, pero pues la imagen ya estaba más clara como Cami les estaba apuntando. Ahora, a continuación, vamos a encontrar el dolor referido. El dolor referido es aquel que se percibe en una parte del cuerpo que está bastante alejada del sitio donde se genera. Entonces le coloqué un topo. Entonces, por ejemplo, nosotros miramos que el topito se mete en la tierra frente a nosotros, pero resulta de que él va a salir, por ejemplo, no sé, al parque de tu ciudad. Entonces te vas a decir, oye, pero no debería estar en el mismo huequito. No. Lo que va a pasar lo que va a pasar es que este dolor se va a movilizar dependiendo del origen embriológico del órgano afectado. Entonces, esto se debe a principalmente la convergencia de las fibras. Entonces, como pueden ver en la imagen, la piel tiene una misma convergencia, por ejemplo, en la segunda neurona, como la tiene la víscera. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a encontrar es que muchos estímulos que se provocan en una víscera, por ejemplo, cuando tenemos afectación de la vesícula biliar, vamos a sentir ese dolor en los hombros. Resulta de que tanto hombros como la vesícula van a estar conectados a la misma neurona y lo que va a pasar es que ese dolor lo vamos a poder sentir en hombros. Otro ejemplo que les tengo es, por ejemplo, cuando presentamos cálculos en los riñones y lo sentimos el dolor en los testículos. Resulta de que los testículos tienen un mismo origen embrionario de los riñones, sino que los testículos, posteriormente, cuando el niño nace, estos descienden. Entonces uno dirá como no están muy alejados, pero en realidad tienen un mismo origen. Entonces uno de los indicadores de
de pronto de tener cálculos en los riñones es el dolor testicular. A continuación encontramos un dolor que pues no es que sea muy importante, pero o sea, no es que sea, no es que no sea importante, es muy importante, sino que no muchas personas lo presentan, que es un dolor neurogénico. Entonces, este dolor se provoca o está asociado principalmente a las alteraciones de las raíces nerviosas. Uno de los ejemplos más, más grandes o más visibles que tenemos es un dolor neurogénico provocado por el virus del herpes zóster. Resulta de que el virus del herpes zóster es un virus que puede permanecer dentro de nuestro organismo y esto se van a ubicar en las raíces nerviosas. Resulta de que, por ejemplo, cuando una persona tiene el sistema inmune pues muy bien, o sea, es inmunocompetente, lo que va a hacer es que va a atenuar este virus y prácticamente este virus va a entrar como en reposo. No va a haber afecciones, no va a haber nada. Sin embargo, cuando esta persona tiene un desbalance en su sistema inmune, lo que va a provocar es como que este virus se va a despertar y va a atacar a las raíces nerviosas. Esto se ve como lo ven en la imagen. Es muy característico que se provoque como un rash y se ubique en la zona del tórax. Esto lo que va a producir es un dolor quemante y puede comprometer muchas veces la funcionalidad de las personas. Siguiente. Bueno, entonces, ya por último tenemos el dolor psicógeno en el que pues los pacientes vuelven síntomas, perdón, vuelven emociones en síntomas. Entonces, ¿qué se puede ver en estos pacientes? Que pues sus síntomas no se correlacionan con el estado clínico pues de la persona. Además es que los pacientes pues están muy reacios a buscar posibles causas no somáticas de su patología cuando uno pues les trata de explicar esto. Y pues además tienen la tendencia a seguir recordando el evento traumático, así haya pasado pues hace mucho tiempo. Entonces, pues, como ustedes ya saben, como les expliqué al principio, pues hay muchos factores que pueden alterar la percepción del dolor, como la soledad, la depresión, el estrés, los factores cognitivos que pues las personas tienden a catastrofizar todos los dolores, el autoestima, etcétera. Entonces, pues por eso es necesario que después de descartar como el dolor por otros orígenes, ya por patologías pues del cuerpo, pues ya tratemos de distraerlo y pues de ver que pues digamos los síntomas disminuyen o desaparecen y pues buscarle otra ayuda al paciente. Entonces ahora vamos a ver la relación con el caso. Entonces pues nuestra paciente Julia, pues ya sabemos tiene 18 años que pues llegó a urgencias, pues porque desde hace 12 horas presenta este dolor pues náuseas sin vómito con el dolor que empezó en el epigastrio y pues que se dio localizando a la fosa ilíaca derecha, que como Fran ya nos explicó, pues esto sería un dolor de inicio visceral, es decir, pues es como este dolor difuso que pues no se origina en el lugar donde pues está el órgano. Entonces, pues este dolor va a ir gradualmente trasladándose pues al origen verdadero, por decirlo así, anatómico, de donde está la víscera, que pues ya es la fosa ilíaca derecha. Entonces, pues recuerden, apendicitis, primero hay un dolor visceral, pues porque las fibras envían sus impulsos a ambos lados de la médula, y pues luego ya hay un dolor somático, ya hay afectación del peritoneo, pues de la serosa de la víscera, entonces pues ya hay un dolor localizado. Asimismo, pues la paciente está taquicárdica, lo que pues ambos les explicamos, pues puede ser una reacción del sistema nervioso simpático pues al dolor. Además, como ya Fran nos explicó, por este mismo ya dolor parietal que tiene la paciente, pues ya ella tiene un punto de McBurney positivo, además de signo de Meltzer y de Robson positivo. Estos signos pues ya son de irritación peritoneal, entonces ya nos habla de una complicación pues más grave en la paciente. Muchas gracias, eso era todo, chicos. Espero les haya gustado y servido.